Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una misión que, sinceramente, tiene el potencial de cambiar por completo la forma en que entendemos nuestra propia biología. Una misión ambiciosa, desde luego. Hola a todos. Hola. Y sí, muy ambiciosa. Vamos a explorar la idea de que el estilo de vida no es solo una herramienta, digamos, simpática para prevenir, sino que tiene la capacidad real de revertir enfermedades crónicas graves. Y cuando decimos graves, nos referimos a condiciones que normalmente consideramos sentencias definitivas, ¿eh? Exacto. Para quienes nos escuchan y buscan entender el verdadero margen de maniobra que tienen sobre su salud, la conversación de hoy es de las que marcan un antes y un después. Totalmente. Y para este análisis, hemos reunido una pila de fuentes interesantísimas. Tenemos una póliza médica oficial de la aseguradora Blue Shield of California, que detalla la cobertura clínica del programa del Dr. Dean Ornish, un programa para revertir enfermedades cardíacas. Que no es poca cosa tener a una aseguradora de ese tamaño respaldando esto. Ya te digo. También vamos a zambullirnos de lleno en la filosofía y los datos de El Estudio de China, del Dr. T. Colin Campbell, un absoluto pionero en nutrición. Y por último traemos historias clínicas y extractos médicos de un libro cautivador llamado Anticáncer, del Dr. David Servan-Schreiber. Siempre resulta esperanzador descubrir que no somos simples pasajeros en este viaje biológico. Es una forma fantástica de enfocarlo. Y fíjate que el tono que marcan estos documentos es extraordinariamente revelador, porque no estamos hablando de simple sabiduría popular. Claro, no es el típico consejo de revista. Exacto, no es el come bien y haz un poco de deporte. Estamos ante datos empíricos puros y duros. Hablamos de aseguradoras médicas que cubren tratamientos completos porque los resultados clínicos, respaldados por ensayos controlados, aleatorizados, demuestran que las intervenciones intensivas en el estilo de vida pueden alterar, frenar y, lo más impactante, revertir la progresión de patologías complejísimas. Es que la ciencia médica ya está cuantificando lo que antes se consideraba simplemente buenos hábitos. Sí, ya no es una cuestión de fe, son matemáticas y biología celular. Vale, vamos a desgranar esto paso a paso. Empecemos por el corazón. El documento de Blue Shield of California detalla la cobertura del programa de modificación del estilo de vida del Dr. Dean Ornish. Y aquí me llama la atención la palabra revertir. Es la palabra clave de todo este asunto. Porque llevamos décadas escuchando que si las arterias coronarias se llenan de placa, lo único que se puede hacer es tomar pastillas para no ir a peor o meterte en un quirófano para un bypass o un stent. Claro, el enfoque puramente mecánico de la fontanería, digamos. Eso es. Pero este programa propone una rehabilitación cardíaca intensiva. La pregunta es, ¿cómo sabemos que realmente revierte la enfermedad? ¿Es solo que los pacientes dicen sentirse mejor o hay pruebas reales? Esa es la clave de todo. No se basan en cuestionarios de bienestar o en cómo se siente uno al levantarse, sino en mediciones físicas milimétricas. El programa de Ornish se estructura sobre 4 pilares innegociables y simultáneos. Espera, 4 pilares. ¿Cuáles son exactamente? Pues mira, el primero es una nutrición basada en alimentos integrales y muy baja en grasas. El segundo, un manejo del estrés riguroso con técnicas de relajación diarias. El tercero es ejercicio moderado constante. Y un cuarto pilar, que a veces sorprende en entornos clínicos, que es el apoyo emocional grupal. Eso último suena un poco, alternativo para un entorno médico clásico, ¿no? Puede sonar así, pero todo esto asumiendo que el paciente no fuma, por supuesto. Lo fascinante aquí es el nivel de detalle de los ensayos controlados aleatorizados que respaldan esto. Cuéntame más sobre esos ensayos, porque los números que vi en las fuentes me parecieron, alucinantes. Pues imagínate. Dividieron a pacientes con enfermedad coronaria severa en 2 grupos. El grupo experimental siguió estos 4 pilares a rajatabla y el grupo de control siguió los cuidados médicos cardiológicos habituales. La pastilla y la revisión de turno. Exacto. Al cabo de un año midieron la estenosis, que es el porcentaje exacto de estrechamiento de las arterias, usando angiografías cuantitativas. En el grupo experimental, el estrechamiento se redujo del 40% al 37,8%. Madre mía. Parece poco, ¿verdad? Pero significa que las arterias literalmente se estaban abriendo y limpiando solas. Mientras tanto, en el grupo de control con su medicación estándar, la obstrucción empeoró del 42,7 al 46,1%.
O sea, un grupo sana y el otro sigue enfermando. Y a los 5 años el contraste es brutal. El grupo de control sufrió más del doble de eventos cardíacos que el grupo que modificó su estilo de vida. Es que las imágenes de los escáneres STEP no mienten. Estaban viendo el flujo sanguíneo mejorar en tiempo real. Y claro, esto me hace entender por qué el sistema lo respalda. Totalmente. Los números mandan. Los centros de servicios de Medicare y Medicaid en Estados Unidos, junto con aseguradoras privadas enormes, cubren oficialmente estas 72 sesiones. Y seamos sinceros, una aseguradora no regala el dinero. Si lo pagan es porque estos resultados innegables se traducen en muchísimas menos cirugías de corazón abierto. Que cuestan una fortuna, claro. Exacto, una auténtica fortuna. Ese es el punto de inflexión. Cuando la evidencia clínica es tan robusta que logra alterar las políticas de cobertura a nivel nacional, sabemos que no es medicina marginal, es un cambio de paradigma total. Demuestra que el cuerpo humano tiene una capacidad inherente para sanar si se le proporciona el entorno biológico adecuado. El entorno. Sí, en oncología a este entorno celular a veces se le llama el terreno. Pues si este cambio en el estilo de vida altera físicamente las arterias a ese nivel, me pregunto qué pasa a nivel microscópico con otras enfermedades. Ahí entramos en un mundo fascinante. Esto nos lleva directamente a la segunda fuente, el libro Anticáncer de David Servan-Schreiber. Da un salto de la cardiología a la oncología, pero mantiene esa misma idea de que el terreno lo es todo. Las fuentes rescatan una teoría de 1863 del doctor Rudolf Virchow. Sí, una teoría absolutamente visionaria para la época. Virchow observó al microscopio que el cáncer a menudo se comporta como un intento fallido del cuerpo por reparar una herida. Un intento fallido. ¿Qué manera más curiosa de verlo? Y todo está impulsado por la inflamación crónica. A ver, la inflamación en sí es vital, es el mecanismo natural para curarnos. Envía glóbulos blancos, aumenta el riego sanguíneo y hace que las células se multipliquen para cerrar un corte, por ejemplo. Claro, te haces un tajo en el dedo y se inflama para curarse. Eso es. Pero cuando esa inflamación se vuelve crónica y no se apaga, se convierte en el abono perfecto para que las células cancerosas proliferen. Secuestran esos mecanismos de cicatrización para construir sus propios tejidos. Y para ilustrar esto de las defensas y los tumores, el libro cuenta una historia médica real que, mira, me dejó helado. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Es el caso de Mary Ann y George. Una historia durísima. Sí, tela. Tenemos a dos pacientes en el mismo hospital. Ambos necesitan un trasplante de riñón de urgencia. Resulta que reciben los órganos de la misma donante, una mujer que falleció en un accidente de tráfico. Una donante joven, sana aparentemente. Exacto. En su historial médico figuraba que había tenido un melanoma diminuto de apenas 1/4 centímetro, pero que se lo habían extirpado y estaba declarada totalmente curada desde hacía 18 años. 18 años. Una eternidad en términos médicos. Pues sí. Sin embargo, un tiempo después del trasplante, tanto Mary Ann como George desarrollan un melanoma metastásico fulminante. La pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que algo de hace casi 2 décadas reaparezca así en dos personas distintas? Es un caso clínico estremecedor, desde luego, pero explica perfectamente cómo funcionan nuestras defensas invisibles. Para evitar que el cuerpo rechace un órgano nuevo, a los pacientes trasplantados se les dan inmunosupresores. Les bajan las defensas a propósito. Literalmente apagan el sistema inmunológico con esos fármacos. Y al hacer esto, desactivan unas células cruciales llamadas células asesinas naturales, o células NK. Natural killers. Claro. Estas células son como la policía antidisturbios del cuerpo. Patrullan la sangre buscando células anómalas sin descanso. Lo que pasó fue que los riñones de aquella donante albergaban microtumores de aquel melanoma de hacía 18 años. O sea, el cáncer seguía ahí, latente. Exactamente. Durante casi 2 décadas, el sistema inmune de la donante mantuvo esos microtumores acorralados, en estado de latencia, inofensivos. Impresionante. Pero al ser trasplantados a los cuerpos de Mary Ann y George, que no tenían células NK activas por culpa de la medicación antirrechazo, los tumores despertaron y proliferaron sin ningún tipo de control. No había policía que los parara. Y lamentablemente, Mary Ann falleció poco después. Sí. Pero el caso de George dio un giro de guión impresionante. Cuando los médicos se dieron cuenta de lo que pasaba con los riñones de la donante, tomaron una decisión radical. Le quitaron los inmunosupresores a George de golpe.
que es una decisión de vida o muerte en ese contexto. Sabían que su cuerpo rechazaría el riñón donado y tendría que volver a diálisis, sí o sí, pero querían ver qué pasaba con el cáncer. Y resulta que al recuperar sus células NK, su propio sistema inmunológico despertó, atacó y destruyó el cáncer por completo. Es increíble. Es la prueba viviente de que cualquiera podría tener microtumores latentes ahora mismo y es nuestro sistema inmune el que libra una batalla diaria, silenciosa, para mantenerlos a raya. Exacto. Y para que esos microtumores latentes pasen de ser inofensivos a mortales, necesitan alimento, necesitan recursos. Aquí el texto introduce el trabajo del doctor Judat Folkman sobre la angiogénesis. Angiogénesis, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Eso es. Un tumor en sus primeras fases es como un punto minúsculo que no puede crecer más de un par de milímetros porque le falta oxígeno. Así que, ¿qué hace? Secreta unas sustancias químicas para secuestrar los vasos sanguíneos del cuerpo y crear sus propias carreteras de suministro de sangre. Crea su propia infraestructura. Tal cual. Eso es la angiogénesis. El objetivo de modificar el estilo de vida es crear un terreno hostil para el cáncer, cortar de raíz la posibilidad de que el tumor construya esas carreteras. Vale. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo evitamos construirles esas carreteras a los tumores? Y aquí es donde las fuentes nos hablan de nuestro entorno moderno. Hablan de la toxicidad a la que estamos expuestos. Y me llamó muchísimo la atención un concepto, el efecto cóctel. Es un concepto que debería preocuparnos bastante más de lo que lo hace. El biólogo Rick Rileya hizo un experimento con renacuajos. Los expuso a diferentes pesticidas, pero ojo, en las dosis que las agencias reguladoras consideran completamente seguras. Las famosas dosis inofensivas. Pues cuando ponía un solo pesticida en el agua de los renacuajos a esa dosis, apenas pasaba nada. Pero cuando mezcló 10 de esos pesticidas, todos en dosis supuestamente inofensivas e individuales, el 99% de los renacuajos moría. Es que es brutal. Espera un momento, estamos diciendo que las agencias reguladoras prueban los químicos de uno en el laboratorio, pero en la vida real nosotros nos comemos un cóctel de ellos todos los días. Eso es un punto ciego monumental. Es un fallo sistémico enorme en la forma en que evaluamos la toxicidad, sin duda. Si conectamos esto con el panorama general, las interacciones químicas invisibles son devastadoras. ¿Cómo interactúan exactamente en nuestro cuerpo? Muchos de estos compuestos, presentes en pesticidas, plásticos y productos de limpieza, actúan como disruptores endocrinos. Las fuentes hablan en concreto de los senoestrógenos. Los falsos estrógenos. Exacto. Son sustancias externas cuya estructura molecular es tan parecida a nuestros estrógenos naturales que el cuerpo se confunde. Encajan en los receptores de nuestras células y actúan como hormonas falsas, promoviendo el crecimiento de tumores hormonodependientes, como ciertos cánceres de mama o próstata. Y esto nos conecta directamente con una de las fuentes más potentes que tenemos hoy, el estudio de China de T. Colin Campbell. Porque claro, si estamos hablando de no darle gasolina al tumor, la nutrición juega un papel central en todo este terreno, ¿no? Fundamental. Campbell hizo descubrimientos revolucionarios sobre cómo ciertas proteínas actúan casi como un interruptor de la luz para el cáncer. Un interruptor. Literalmente encender o apagar la enfermedad. Así es. Y es vital detenernos en el trabajo de Campbell. Él y su equipo investigaron durante décadas la relación entre la dieta y el desarrollo de enfermedades crónicas. Uno de sus hallazgos más impactantes fue en estudios de laboratorio con una toxina tremenda llamada aflatoxina. Sí, la que produce un hongo en los cacahuetes y el maíz, si no me equivoco. Esa misma. Descubrieron que podían literalmente encender y apagar el crecimiento del cáncer en ratones manipulando un solo factor dietético, la cantidad de caseína, que es la proteína principal de la leche de vaca. Solo cambiando la proteína de la leche. Fíjate, cuando la dieta de los ratones consistía en un 20% de esta proteína animal, los tumores crecían rápidamente. Pero cuando reducían esa proteína a un 5% y la sustituían por proteína vegetal, el crecimiento tumoral se detenía por completo, incluso en animales fuertemente expuestos a la toxina. Es decir, la proteína animal en exceso funcionaba como fertilizante directo para el cáncer, mientras que una dieta basada en plantas, en alimentos integrales, creaba ese terreno hostil del que hablábamos, lo apagaba. Exactamente. Y el estudio de China aporta un peso epidemiológico masivo a esta idea en humanos.
Demostró que las poblaciones rurales chinas, cuyas dietas eran abrumadoramente basadas en plantas y alimentos integrales, tenían tasas ínfimas de cáncer y enfermedades cardíacas. Comparadas con las poblaciones occidentales o las chinas más urbanizadas, claro. Claro. La conclusión de Campbell es muy clara. Una dieta integral basada en plantas maximiza nuestras defensas naturales y minimiza la carga tóxica de los senoestrógenos y otros disruptores, porque estas toxinas tienden a acumularse mucho más en la grasa animal. Pues con esto en mente, las fuentes detallan una auténtica armería nutricional a nuestra disposición. Hablan, por ejemplo, del té verde. Pero ojo, que tiene truco. Explican que no vale con meter la bolsita y sacarla un segundo después. Sí, eso es un error súper común. Para liberar los polifenoles anticancerígenos, especialmente el famoso EGSG, tiene que reposar de 5 a 10 minutos. Citan estudios en Japón donde mujeres que tomaban 3 tazas de este té bien infusionado al día veían una reducción del 57% en las recaídas de cáncer de mama. ¡Una pasada! Una barbaridad de protección. Y luego tenemos el ajo y la cebolla. Ah, sí, la penicilina rusa. Exacto, que son tan bestias luchando contra bacterias y regulando la inflamación que en la Segunda Guerra Mundial los llamaban así. Y no dejemos de lado otras moléculas fascinantes como el resveratrol. ¿El del vino tinto? Ese mismo, que bloquea vías clave de la inflamación a nivel celular. O el chocolate negro puro. Ese pilar me gusta más. Bueno, siempre y cuando se consuma con sensatez, claro. Por ejemplo, derritiendo un par de onzas sobre fruta fresca en vez de comer postres llenos de azúcar refinado. Aporta una carga de antioxidantes fabulosa. Y las fuentes también subrayan la vitamina D3 y los probióticos. Muy importante la D3, que regula la proliferación celular. Y sobre los probióticos hay un estudio coreano que menciona Servan Schreiber que demostró que alimentos fermentados como el kéfir o el yogur orgánico no solo sanan la flora intestinal, ¿Sino que hacen qué más? incrementan directamente el número de esas células NK en la sangre. Refuerzan nuestra policía interna desde el estómago. Entonces, si la dieta y los químicos modifican nuestro cuerpo a este nivel físico tan bestia, entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra cabeza? Porque las fuentes dan un paso más allá y entran en la psiconeuroinmunología. Un campo apasionante. Y tengo que admitir que me vuela la cabeza pensar que nuestras emociones o nuestros traumas no son solo nubes de pensamientos abstractos, sino que se traducen en química celular pura y dura. Es una frontera médica fascinante. La psiconeuroinmunología demuestra que el cerebro y el sistema inmune están en constante comunicación, como si hablaran por teléfono todo el día. ¿Y qué se dicen cuando estamos estresados? Pues cuando sufrimos estrés crónico, traumas graves o sobre todo una sensación paralizante de impotencia, el cerebro libera torrentes de adrenalina y cortisol. El problema es que el exceso de cortisol paraliza físicamente a los glóbulos blancos. Los paraliza, literalmente. Literalmente. Las células NK se quedan pegadas a las paredes de los vasos sanguíneos, incapaces de salir a patrullar y destruir amenazas. Esto se vio clarísimamente en los famosos y duros estudios del psicólogo Martin Seligman con ratas. Así, el concepto de la impotencia aprendida. Exacto. Seligman expuso a ratas a pequeñas descargas eléctricas. Un grupo podía escapar pulsando una palanca y el otro grupo no tenía forma de evitarlo, hiciera lo que hiciera. Qué crueldad, pero qué revelador. Las ratas que no podían escapar desarrollaban esa impotencia aprendida. Simplemente se rendían. Y lo devastador es que en el exacto momento en que psicológicamente tiraban la toalla y perdían la esperanza, su sistema inmunológico se apagaba de golpe. Dejándolas totalmente vulnerables al crecimiento de tumores. Totalmente indefensas. Es la conexión fisiológica pura de la desesperanza. Pero las fuentes también dan la otra cara de la moneda, que me parece mucho más luminosa. Cómo el movimiento y el empoderamiento físico actúan de escudo. El ejercicio salva vidas, literalmente. Hay un estudio en el libro, hecho en Miami, en la época en que un diagnóstico positivo de VIH era prácticamente una sentencia trágica a corto plazo. El estrés de recibir esa noticia solía hundir el recuento inmunológico de los pacientes de forma instantánea, del shock. Normal, es un trauma absoluto. Pero los investigadores hicieron algo brillante. Cogieron a un grupo de pacientes y antes de darles los resultados de los análisis, los pusieron a hacer ejercicio intenso, 45 minutos de bici estática a tope, 3 veces por semana. Una buena paliza física. Cuando por fin les dieron la noticia de que eran VIH positivos, sus células NK casi no sufrieron la caída habitual.
Sus cuerpos estaban blindados, física y mentalmente, frente al shock emocional. Fíjate que el mecanismo de defensa del ejercicio es doble aquí. Por un lado, quemar grasa corporal es vital porque el tejido adiposo es el gran vertedero donde acumulamos esos xenoestrógenos y toxinas que comentábamos antes. Al hacer ejercicio, nos desintoxicamos de los químicos que alimentan enfermedades. Como exprimir una esponja sucia. Exacto. Y por otro lado, la liberación masiva de endorfinas y dopamina genera ese subidón neurológico que silencia fisiológicamente los bucles de pensamientos pesimistas. El cuerpo en movimiento rechaza la impotencia aprendida de Seligman. Y es precisamente la superación de esa impotencia lo que nos lleva a la parte más humana, más emocional de nuestra inmersión profunda. Hay casos reales de transformación personal que ponen los pelos de punta, como la del Dr. Bilfer. Un caso espectacular. Este hombre era el jefe de urología del prestigioso Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Era el clásico cirujano escéptico, duro, para quien todo lo que no fuera bisturí o quimioterapia pura era simple charlatanería. Un médico de la vieja escuela. Hasta que le diagnosticaron a él mismo un cáncer de colon terminal, y sus propios colegas le dieron meses de vida. Aquel mazazo hizo pedazos su visión rígida del mundo. Empezó a explorar todo lo que antes ignoraba por completo. El cambio radical de dieta integral, el yoga, la meditación para gestionar el trauma. Y vivió años más allá de su pronóstico, y se convirtió en un gran defensor de tratar al paciente entero, no solo al tumor aislado. Es que la confrontación cara a cara con la mortalidad es el mayor catalizador de cambios que existe. El texto relata otra historia preciosa, la de Dennis. Sí, la de Dennis me conmovió muchísimo. Dennis era un paciente profundamente ateo que estaba aterrorizado por la muerte. Tenía pesadillas recurrentes donde era perseguido por vampiros, una metáfora clarísima del cáncer drenándole la vida, chupándole la energía. Pero encontró paz a través de una terapia muy particular, la logoterapia del psiquiatra Viktor Frankl. Para quienes no estén familiarizados, ¿qué propone exactamente la logoterapia? La logoterapia, que fue desarrollada por Frankl tras sobrevivir él mismo a los campos de concentración, se basa en la idea de que la principal fuerza motivadora del ser humano es la búsqueda de significado y propósito en la vida. ¿No es el típico piense en positivo y ya está? No, que va. No se trata de pensamiento positivo barato, sino de encontrar un sentido profundo a la propia existencia y al sufrimiento inevitable. Dennis no necesitaba abrazar una religión tradicional para esto. A través de la logoterapia, conectó con su lugar en la naturaleza. Su encaje en el mundo. Entendió que, biológicamente, los átomos de su cuerpo volverían a la Tierra y al océano. Pero, sobre todo, comprendió que cada acto de bondad de su vida, cada ayuda que dio a otros, seguía existiendo en el mundo tras él. Encontró un significado absoluto que disolvió su terror por completo. ¡Qué maravilla! Y hablando de conexión profunda con los demás, no podemos olvidar el poder biológico del tacto que relata el libro con la paciente llamada Linda. Un momento precioso en el libro. Tras una mastectomía, Linda sentía una vergüenza paralizante. Se sentía mutilada, aislada del mundo y de su propio cuerpo. Durante una sesión de masaje oncológico, la masajista, en lugar de evitar la zona con incomodidad, puso una mano firme y llena de aceptación total sobre la cicatriz de su pecho. Sin juzgar, sin miedo. Esa simple conexión humana, ese tacto cálido y sin juicio, hizo que Linda rompiera a llorar en un sollozo de alivio monumental. Biológicamente, ese tipo de liberación detiene la producción de hormonas del estrés y le devuelve el equilibrio al sistema inmunitario al instante. Es un viaje increíble el que hemos hecho hoy. Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestros sistemas de salud actuales. A ver, ¿cuál? Las fuentes dejan clarísimo que la medicina occidental convencional es una obra maestra inigualable para las crisis agudas. O sea, si hay un accidente de tráfico o un infarto masivo, los cirujanos, los medicamentos intravenosos y la maquinaria de urgencias son lo único que te va a salvar la vida en ese instante. Eso es indiscutible. No te vas a poner a meditar en medio de un infarto. Obviamente no. Pero ese modelo de urgencias no sirve para resolver el problema crónico de fondo a largo plazo. Es el mantenimiento diario de nuestro terreno a través de una dieta integral basada en plantas, el movimiento físico y la gestión de nuestras emociones, lo que verdaderamente frena o revierte las enfermedades crónicas. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio poderoso para todas las personas que nos acompañan en esta inmersión.
La verdadera arquitectura de nuestra salud a largo plazo se construye con herramientas que tenemos a mano cada día, en nuestra propia casa. Con nuestras decisiones cotidianas. La decisión de qué ponemos en nuestro plato al desayunar, el impulso de salir a caminar, la capacidad de soltar el estrés acumulado tras el trabajo y, por supuesto, la conexión humana que cultivamos con los demás. Esos son los auténticos ladrillos de un cuerpo resiliente. Y de una vida plena, la verdad. Desde luego. Y para cerrar nuestra conversación, queremos dejar flotando en el aire una última reflexión para quienes nos escuchan. Visto todo lo que hemos explorado hoy, si consideramos que en este preciso instante es muy probable que nuestro cuerpo albergue células anómalas que están siendo valientemente controladas por nuestro sistema inmunológico, ¿qué pequeño cambio se puede implementar mañana mismo en la dieta, en el movimiento o en la mente para darle a nuestras defensas la fuerza exacta que necesitan para seguir ganando esa batalla invisible?